Capista en los años 70, campeón con Portuguesa y Unión Atlético Táchira. Representó a Venezuela en el Sudamericano Sub-20 del 71 y en las Copas América del 75 y 79. Además de futbolista, se graduó de médico en la Universidad de los Andes y tiene un posgrado en traumatología en Argentina. Su carrera como técnico comenzó con una pasantía de 3 meses en Milanello, Italia, en el centro de entrenamiento del AC de Milan, gracias al apoyo de Francisco Maturana. En Venezuela dirigió a Lula de Mérida, ganando la Copa Venezuela del 90. También dirigió el Unión Atlético Táchira y al Estudiantes de Mérida, conquistando el torneo clausura del 98 y alcanzando los cuartos de final de la Copa Libertadores del 99, quedando entre los 5 mejores equipos del continente. También condujo a Mineros de Guayana en 2 etapas, entre 2012 al 2014 y 2020, logrando el título del Torneo Apertura 2013 y siendo este su último club como entrenador. En 2001 asumió la Vinotinto, a la que dirigió hasta el 2007, marcando un antes y un después en nuestro fútbol. También dejó una huella internacional con Alianza Lima de Perú, Millonarios de Colombia, donde ganó la Copa Colombia el 2011, y Deportivo Cuenca en Ecuador en el 2018. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre la realidad del fútbol nacional y su perspectiva acerca del futuro de nuestra selección vinotinto. Los vinotermos nos sentimos orgullosos de presentar al padre del boom vinotinto, el doctor Richard Páez Monzón. Sí, señor, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Los Vinotermos. Quien les habla, bueno, su amigo el maracucho Miguel Arias. Hoy tenemos un invitado de lujo, el padre del boom vinotinto, el profesor Richard Páez Monzón. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a su canal, bueno, y a este canal de Los Vinotermos. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches para todos. Un placer estar en esta conversa con ustedes de fútbol, de la Vinotinto, de Venezuela, de lo que nos interesa, y estar en este, yo digo, compartir con tantos venezolanos que han vivido la historia de nuestra selección y de nuestro país a través del fútbol. Pues una gran alegría estar hoy participando de este intercambio. Es 6 jugadores ahí regados por el mundo y que hoy estaremos en conversación con Richard Páez. Amén, amén. Así es. Bueno, y a todos los amigos que aún forman parte y no forman parte de esta familia llamada Los Vinotermos, solamente les invito a que se suscriban y que toquen la campanita para que llegue todo nuestro contenido. Vamos a leer todos sus comentarios en el chat. Saludamos a Elvi Guzmán, que nos dice buenas noches. A Mari, que también nos dice buenas noches. Qué gran honor, un gran honor para todos nosotros. Bien, comenzamos el ciclo de preguntas al profesor con el profesor Danilo Marcano en los Estados Unidos. Adelante, Danilo. Y bueno, que esto arranque, que arranque el juego, como dice el profesor. Bueno, pitazo inicial, profesor. Buenas noches, Danilo Marcano, desde aquí, desde el estado de Utah, en Estados Unidos. Tengo la primera pregunta. Mire, acaba de terminar un ciclo mundialista. ¿Cómo evalúa el profesor Richard Páez este ciclo que acaba de terminar? Proceso que realmente teníamos esperanza como comenzó y que al final pues fue dejando una presencia de ausencia de un fútbol propositivo, de un fútbol en donde Venezuela fuese representado con jugadores que demostraran en la cancha que tenían un plan de juego en donde lo importante o inicialmente era conseguir una forma, una metodología de jugar para hacerse respetar en la cancha. Lo sucedido en el año 2023 pues llenó de esperanza porque se lograron resultados positivos, pero el fútbol no apareció en toda su dimensión. Se comprendía porque eran los primeros partidos del proceso del profesor Batista y que todavía no había alcanzado el nivel de intercambio, de empatía con el grupo y que estaba transmitiendo un estilo de juego. Pero a medida que fue avanzando la competencia, Venezuela se fue diluyendo en un juego más que nada emocional. Un fútbol en donde lo importante era tratar de conseguir el resultado sin las formas adecuadas para conseguirlo. Y considero que al final, cuando estuvimos con la esperanza de llegar al repechaje, que era lo importante, porque a pesar de que no se había logrado un gran contenido futbolístico en la cancha, el equipo estaba aprovechando el formato de los 7 cupos y aprovechando que 3 equipos no estaban tampoco en un gran nivel, como era Bolivia, Chile y Perú. Y Venezuela llegó a esa última doble jornada
con la esperanza de conseguir, aunque sea un resultado positivo, para conseguir la victoria. E incluso tener la posibilidad de que si el otro equipo, Bolivia, perdía los dos partidos o empataba los dos, o uno de los dos partidos, pues realmente con eso también clasificaba a Venezuela. Y en esa última jornada, pues sencillamente cuando esperábamos que Venezuela apareciera con una dosis de mayor, no solamente de intención, de emocionalidad, de inspiración, porque era lo que todo el mundo estaba como esperanzado a través de la inspiración, del deseo, de la oportunidad que se estaba presentando. Al final nos faltó fue fútbol. Yo creo que eso fue lo que le faltó a la selección del proceso Batista. Nunca encontró un estilo de juego que nos identificara como un equipo competitivo en la cancha, y esa misma razón fue la que nos dejó la cara del 6-3 contra Colombia, que lamentablemente se diluyó la esperanza, más bien en una desazón, en una decepción grandísima que sufrió el fanático de la Vinotinto, y que evidentemente ahora de aquí en adelante, para recuperar esa decepción, se necesita un cambio radical en el estilo de juego de la selección nacional. Así es, profesor. Para recordar también a todos los amigos en el chat que hay una encuesta que habla en qué cargo te gustaría ver al profesor Richard Páez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, director técnico del actual Vinotinto, o en el staff de un nuevo cuerpo técnico. Ahí está, voten en el chat. Ahí está, después se lo vamos a decir al profesor cómo quedó esta encuesta. Profesor, en su época con mucho menos recursos y más jugadores del torneo local, se lograron resultados históricos para Venezuela. ¿Cómo se entiende que hoy, con tantos jugadores en el extranjero y con mucho más recursos, Venezuela no haya podido clasificar al Mundial? Miguel, yo creo que la esencia, el núcleo, la causa etiológica, el por qué Venezuela no termina de ensamblarse, de consolidarse como un equipo competitivo de alto nivel, como lo pudimos hacer en ese tiempo del 2001 al 2007, y uno lo extiende hasta el 2014 con otras maneras, pero es con una personalidad, con un pensamiento, una visión que tienen que tener los seleccionadores. Y es la cultura de la lógica o la cultura del entrenador que confía, que está plenamente convencido del talento del jugador venezolano y desarrolla un esquema, una metodología de entrenamiento en donde el jugador venezolano tenga el desafío hacia ellos mismos de competir con armas competitivas del fútbol. O sea, desarrollar un juego asociativo propositivo. Eso, los seleccionadores que han pasado por Venezuela se dejan llevar por la cultura de la lógica, la cultura de comprender que Venezuela, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la realidad interna de nuestra liga, de la visión como se forman los jugadores en nuestro país, que es una manera totalmente distorsionada en muchos casos, llegamos con jugadores en minusvalía competitiva en cantidad con respecto a otros países, pero tenemos una calidad que se puede escoger, seleccionar, trabajar y ponernos con ese diseño de jugar como si uno fuese integrante de un equipo grande. Yo creo que esa es la verdadera razón por qué en el 2001 al 2007 Richard Páez le cambió la forma de verse a ellos mismos, a los jugadores de nuestra selección, que venían últimos, que estaban en el último lugar cuando yo lo tomé, y que de un momento a otro pareciera que fue arte de magia, o un arte que la gente cree que fue solamente una motivación psicológica. Y eso tiene que tener un argumento más sólido para jugar en la cancha de la manera que jugó ese equipo durante el 2001 al 2007. Y fue un cambio en la metodología, en el planteamiento de juego, que le hicimos sentir al jugador venezolano que era capaz de jugar con ese potencial como jugó. Entonces yo creo que esa es la razón etiológica por qué antes se consiguió y ahora no, porque el profesor Batista pudo haber tenido las mejores intenciones, porque las tuvo, pero no desarrolló un plan de juego que se viese en la cancha con ese espíritu de grandeza
como debe jugar un equipo en una selección. Si son los mejores jugadores escogidos por uno para llevarlos a la selección, uno tiene que desarrollar un plan de juego en donde vea que el equipo tiene la pelota, que tiene pases verticales, que llegadas disruptivas, que aparezca un lateral, que aparezca un volante de mediocampista mixto en el área rival, que patee, que haya diversidad de formas de atacar y entenderse que de esa manera es la única manera de poder lograr llegar a un mundial. Entonces, cuando vimos este proceso comparado con mi proceso, en donde yo aposté todo y fueron en las primeras 8 jornadas, porque comenzamos desde el primer partido contra Argentina. Lo perdimos en la cancha y la gente diría, no, más de lo mismo. Los jugadores dijeron, no fue más de lo mismo. Los jugadores entendieron que por primera vez, jugando de visitante contra el mejor que en ese momento andaba, que era Argentina, en su casa, la Argentina de Marcelo Bielsa, y esa Venezuela de Richard Páez, que estaba debutando en competencia oficial, primer partido de competencia eliminatoria, y fuimos a buscar el partido allá. Que no le ganamos ese día a Argentina, pues eso sí era un milagro si hubiésemos podido ganar. Pero como el fútbol no es solamente milagro, sino que es un trabajo, es una consistencia de una idea, esa Venezuela comenzó a creer en sí. Comenzaron los jugadores a creer en sus compañeros. Comenzaron los jugadores de fútbol de nuestra selección a saber que el verdadero motivo de jugar por un equipo es quererle ganar al otro y hacerlo en la cancha con sus talentos, con sus armas, con su potencialidad. Creo que ahí después fue que se explicó lo que la gente no pudo explicar, cómo esa Venezuela que iba último comenzó a ganar 4 partidos seguidos en la eliminatoria suramericana después de haber empezado con el 5-0 en contra Argentina. Pero ahí fue donde después entendieron mis jugadores, que fueron los que a mí me interesaba convencer primero, y después se convenció, fue la gente, la tribuna, todos los fanáticos en Venezuela se atraparon con ese 2-0 contra Uruguay, ese 2-0 contra Chile en Santiago de Chile, primera vez que se ganaba afuera, 3-0 contra Perú y 3-1 contra Paraguay, hermano. Fueron 10 goles. Eso es para volverse loco. 13 goles y un gol en contra. La Venezuela que perdía siempre, la Venezuela que la goleaban, la Venezuela que jugaba metida atrás. Hoy, cuando vimos este proceso nuevamente, a mí, como hombre que he vivido todas las etapas de nuestra selección y mucho antes cuando yo jugaba dentro de la selección, volví a ver a la selección esa con mentalidad de equipo chico, con mentalidad de sentirse menor que el otro, con mentalidad de jugar mejor atrás para ver en qué momento le puedo hacer al rival. De esa forma volvimos a quedar afuera de este Mundial de las 3 naciones. No, siempre recordaré, profesor, su rueda de prensa cuando dijo, hay una realidad. Argentina, 4 juegos seguidos, Venezuela también, 4 juegos seguidos. Lo digo también en una rueda de prensa. Dani, cuando termine, por favor, para que te mutees. Adelante, profesor, disculpe. No, y que después en la próxima eliminatoria ganamos 3 partidos seguidos, que eso nunca más lo hizo Venezuela. Y eso lo hacen muy pocos equipos en las de otros países. 3 partidos seguidos ya es difícil. Ganar 4, bueno, eso solamente era Argentina, Brasil, y en un momento creo que Ecuador lo hizo. No, y un equipo, más nadie lo ha hecho. Y la vinotinto de usted, que se la creía. Eso nada más que lo hace un equipo, como usted lo decía, que se la cree. Ese es el concepto fundamental, Miguel. La Venezuela de Richard Páez se la creía. Los jugadores se la creían y lo demostraban en la cancha, que era lo más importante. Bien, sigamos leyendo comentarios. Juan Parra, que nos dice por acá, Batista nunca fue autocrítico, siempre decía que Venezuela nunca había estado tan cerca de llegar a un mundial. Y Víctor, la diferencia de que antes la liga estaba séptima hacia, bueno, no se le entiende, hacia el noveno hacia abajo. Y esta teoría menos disparejo, aunque hoy en día los jugadores top están en ligas élite. Bien, Dani, cuando haga la pregunta, profesor, se te mutea, ¿oíste, por favor? Adelante. Perfecto. Profesor, un gusto y un placer. ¿Cómo evalúa usted el ciclo impulsado por la Federación Venezolana de Fútbol, que comenzó con José Pekerman, continuó con el Bocha Batista? ¿Y qué opinión le merece a usted la posible designación de Osvaldo Vizcarrondo como técnico interino para los próximos amistosos de octubre? Bueno, ahí es donde está el meollo también de
de la solución o del problema que hemos mantenido, que es la Federación Venezolana de Fútbol. La Federación Venezolana de Fútbol es la cabeza de la pirámide institucional, organizacional de la selección de Venezuela. Y la Federación Venezolana de Fútbol tiene la más alta, la más complicada y la más influyente decisión en sus manos, que es seleccionar a un seleccionador o a un director técnico con su grupo de trabajo para darle la responsabilidad, el compromiso de llevarnos a un mundial. Antes del 2001, eso no existía, o sea, de que vamos a entregar a un técnico para que nos lleve al mundial. No, antes del 2001 no había forma. Fue a partir del 2001 lo que hicimos, lo que mostramos, lo que levantó una esperanza real. Antes era una utopía total. Entonces, la federación tiene que entender que son ellos los que tienen que identificar cuál es el estilo de juego que quieren ver en la selección, porque ellos son los responsables. Como que en mi casa se estén presentando problemas y yo le vaya a poner la responsabilidad al hijo menor mío o a la señora que trabaja en la casa o al chofer de mi señora, alguna cosa de esa. No, hermano, el responsable es el jefe de la casa cuando están comenzando los problemas. Entonces, el presidente de la federación toda la vida ha tenido esa máxima responsabilidad y mucho más ahora de lo que sucede con el técnico de la selección nacional. Tiene que tener, primero que nada, un discernimiento de comprender qué estilo de juego es el que tiene que jugar la selección venezolana. Y ahora que tiene tantas formas de mirar, ahora sí tenemos un espejo retrovisor que puede discernir entre un modelo, otro modelo, lo que hemos visto antes. Y de ahí es donde uno como venezolano, yo no le voy a preguntar qué es lo que lamentablemente está sucediendo. El presidente de la federación le está preguntando a los argentinos o a los colombianos o a un chileno o a un paraguayo o ¿a quién coño le va a pedir? Pregúntele a los venezolanos, papá. Así es. Somos los venezolanos los que queremos saber o queremos comprender que nosotros necesitamos una identidad. Y es ahí donde se ha equivocado en ese sentido. Atrajo en aquel momento a Pekerman, que estábamos ilusionados, porque Pekerman tiene el prestigio, tiene el reconocimiento, tiene el caché de ser un técnico mundialista con Argentina y con Colombia. Ha logrado competir a esos máximos niveles y esa era una carta que había que felicitar, como en su momento se dijo todo el país, a la Federación Venezolana de Fútbol. Pasó por un señor que tenía la experiencia mundialista. ¿Qué pasó con Pekerman? No sabemos qué pasó, porque nunca lo dijeron de una manera abierta. Todo quedó como siempre quedan, debajo de la mesa, los problemas que no se pueden destilar debajo de la mesa, hermano, porque es algo oscuro. Entonces ya comenzaron mal ahí, comenzaron muy mal. Y lo peor fue que nos dejaron el último escalón de ese grupo técnico que venía con Pekerman en un nivel, y nos dejaron el técnico de la sub-20 de Argentina, que fue el profesor Fernando Batista, y que lamentablemente no pudo cumplir porque era demasiada la responsabilidad y mucho más el compromiso de hacer entender a un técnico que ha tenido la experiencia hasta la selección sub-20 argentina, que tenía muy buena experiencia en ese nivel amateur, pero cuando te consigues el nivel profesional, el nivel de categoría absoluta, la cosa se le puso difícil, porque encima se dejó llevar por la cultura de la lógica, el pensamiento de un seleccionador argentino que, dirigiendo a Venezuela, veía a los rivales con una dimensión de mucho desbalance en contra de Venezuela. Y los partidos que veía difíciles, pues se metía atrás o trataba de meter un equipo ahí para tratar de pasar el paso y esperar el otro, que era el que ese sí intentaba jugar con un estilo más vertical, más transicional, pero nunca en donde el jugador se proyectó con una característica de ser un jugador importante, interesante. Y si te pones a ver, a estudiarlo mejor, más hacia profundidad del análisis, los mejores que mostramos en la selección venezolana en este proceso: Rafa Romo, arquero;
Aramburu, lateral derecho. Brujo Martínez, mediocampista de marca, de guerra, de personalidad. Y Salomón, que era el que estaba dulce con el gol, porque Salomón indiscutiblemente es uno de esos jugadores que tenemos esa calidad de nivel internacional. Pero no mostramos jugadores de habilidad, de talento, de juego, no lo mostramos. Nos quedamos con esa deuda de ver jugadores venezolanos con ese nivel que tenemos, porque lo tenemos, y que evidentemente nos faltó observar en este proceso. Silvio. Permito para leer unos Muy bien. comentarios, rapidito ahí, Silvio, que la gente está muy emocionada aquí escribiendo. Profe, yo tengo una pregunta, porque Dani Vinotinto nos dice, ¿por qué históricamente el jugador venezolano le cuesta afrontar partidos incluso en un contexto tan favorable? Una pregunta de un seguidor para el profesor Richard Páez. Eso es la llamada venezolanada. La gente cree que solamente a Venezuela le sucede. No, eso no le sucede a Venezuela. Eso le sucede a todos los equipos, porque la competencia cada día es mucho más compleja, es más disputada, hay mayor exigencia. Indudablemente Venezuela es un país que está emergiendo de aquel nivel futbolístico que era muy, muy distante para ser competitivo. Pasamos por esa etapa de crecimiento y hoy estamos en una situación que dependemos muchas veces de partidos en donde la suerte sea el elemento que nos ponga a favor o en contra. Pero indudablemente la razón fundamental es porque no hemos alcanzado una consistencia en la identidad del fútbol que necesitamos hacer en la cancha. Mientras un equipo no consiga una consistencia en donde cada jugador en su ubicación, en su posición en el terreno de juego, tenga una personalidad, que tenga una relación directa y una consecuencia colectiva de crear un estilo de juego en donde todos sean importantes. Porque en Venezuela nos han enseñado, y la gente se ha comido ese cuento, y de una manera siempre que necesitamos un líder, un caudillo, un gran jugador para que los demás son del montón. No, así no es. Así no es. El fútbol es un trabajo de equipo, y en donde tanto las derrotas como las victorias tienen una relación directa con la coherencia que hay de un mensaje técnico que sea atrevido, con unos jugadores que sean capaces, con su nivel de talento que disponen, para desarrollar ese juego asociativo, que en este caso es mucho más exigente porque es una versión del sincronismo. La gente no ha entendido eso, la gente cree que es una palabra más, la gente cree que es una forma, bueno, este Richard Páez que quiere hablar, es eso lo que vemos a nivel de los grandes equipos, que hay ya ahora no nada más una asociación de conexión de sociedades de jugadores. No, se están desarrollando una serie de movimientos, de rotaciones, de movimientos disruptivos en proyección, que son aprovechados como conexión a través del balón. Bueno, eso para explicarlo y hacerlo en teoría sería medio complejo, pero cuando uno lo conoce, cuando uno entiende lo que está hablando y después lo desarrolla en la cancha, ahí sí se ve la diferencia de ese estilo de juego de los equipos que juegan con esa propuesta a los equipos que juegan con la propuesta adaptativa o reactiva de acuerdo al rival que está al frente, que es lo que nos acostumbraron en Venezuela a creer que esa es la identidad. Pues yo me niego a aceptar eso, porque nos mostramos con lujo, con detalles y con acción y con resultados. Lo que pasa es que la gente, pues, como la memoria es tan fugaz y se hace fácil ver lo actual, es lo único que está porque se dice, no, el presente es lo que vale. No, papá, el presente es lo que hay que hacer bien para tener garantía del futuro, porque como lo dejó el proceso Batista, nos dejó con un futuro oscuro, de penumbra. Como nosotros entregamos la selección, se la entregamos a Faría, después de esa situación que sucedió, le entregamos un equipo con brillo,
con esperanza, con luz hacia adelante. Eso es lo que necesitamos y que se vayan sumando los procesos para evitar que esas venezolanadas, que lamentablemente seguiremos sufriendo mientras no tengamos una jerarquía y una consistencia en nuestro juego. Muy buenas noches, profesor Richard. Qué honor volver a entrevistarlo nuevamente. Gracias, Y bueno, sí. mire, profesor Richard, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Mire, muchos futbolistas venezolanos destacan actualmente en sus clubes, pero cuando se les toca colocarse la camiseta de la selección nuestra Vinotinto, quedan en deuda. ¿Esto por qué cree usted que pasa? No, y esto es un punto muy álgido que quedó después de la desazón que vimos en el país y en todos nuestros dolientes del fútbol venezolano después del partido contra Colombia, en donde la gente que estuvimos en un evento transmitiendo yo como comentarista con Fernando Petrocelli y la gente que había ahí, como 400 personas, yo sentía en la cara, en la gente, en la actitud, como una decepción tan grande, como cuando a uno lo traiciona a una mujer o cuando a uno traiciona a una mujer y la deja pero muerta. O sea, ¿por qué? Porque se ha creado lamentablemente una matriz de opinión que teniendo estos jugadores de esta generación internacional que tenemos, ya no podemos decir que es la generación mundialista porque no cumplió con ese cometido, pero es la generación internacional mejor en cantidad que tenemos en toda nuestra historia de fútbol, no fue capaz de mostrar en la cancha un equipo que nosotros los venezolanos nos sintiéramos representados de principio hasta el final. Porque no lo sentimos, veíamos un equipo sí con ganas, con intenciones, con buenos jugadores. Y cuando tú me haces esa pregunta, el por qué en que tener a Savarino de 10 en Botafogo, tener a Soteldo jugando, por favor, jugando ofensivo allá, Ferraresi, Wilker Ángel, jugadores como Salomón en México, ahora en España, Yángel, o sea, una cantidad de jugadores que tenemos regados a nivel de nivel internacional. Lo que pasa es que los mensajes, vuelvo a decir, desde el punto de vista técnico son diferentes en la selección que el mensaje que tiene Savarino en el Botafogo. O sea, allá el técnico habla con un sentido colectivo de juego y Savarino es una parte fundamental dentro de ese ajedrez que él confecciona con todos los jugadores en combinación constante, en donde todos los jugadores se buscan, en donde cuando el mediocentro agarra una pelota y la aparece en los sectores para hacer líneas de pase y comienzan a fabricarse un conjunto de acciones que es lo que uno ve cuando los ve jugar a nivel internacional. En Venezuela, cuando tú agarras la pelota, un Brujo Martínez o Nahuel Ferraresi, y están disgregados los jugadores, posicionados los dos extremos, posicionados en los más extremos y por fuera posible, los dos delanteros, como ahora jugaron los últimos partidos, a Jose y a Salomón, posicionados allá arriba con los defensas centrales, no hay con quién conectar cerca. ¿Y qué le toca a ese jugador? Lanzar, tirar un pelotazo, tirar un pase largo, tirar ese lanzamiento que sencillamente lo que están es rifando el balón para la lotería de que Salomón aguante o tenga el pivoteo. O ese fútbol se va desmoronando. Mientras que el fútbol que se buscan, se conectan, aparecen, uno se equivoca, pero vuelve otra vez, recupera de una vez y quiere volver a tocar, que eso es lo que intentan de repente hacer en sus equipos por el mensaje que reciben allá, los hace diferentes y es la situación por la cual atraviesa Venezuela y que no fue capaz esta generación internacionalizada de mostrarnos incluso un estilo de juego superior a lo que habíamos visto del 2001 al 2007 y a lo que vimos también hasta con César Farías, porque lo de César era coraje, temperamento, personalidad y después juegos transicionales y aprovechar cada pelota detenida, porque ahí tenía pues a Juan Arango en su mejor nivel en esa característica o en esa especialidad que tiene Juan del tiro libre.
Así es, así es. Saludamos rapidito a Antonio Peñadán de Guaro Sport TV. Te enviamos un gran abrazo, amigo. También a Dani de Red Level, también de amigo de los Vinotermos, que hoy no está con nosotros. Le enviamos un gran abrazo. Adelante, compañero Jesús Reyes. Profe, para mí es un inmenso honor el compartir con usted de su sabiduría y como le he dicho a los muchachos y lo he compartido siempre con la gente conocedora de fútbol. Así como en la humanidad hay un antes y un después de Cristo, en nuestro fútbol venezolano hay un antes y un después de Richard Páez. Con todo el respeto se lo digo. No Ahora me voy a... pongan en esa comparación tan grande. Hubiera en el puesto otra fútbol. comparación. Ok, profe, usted cambió la mentalidad del futbolista venezolano. ¿Cómo se logra eso en el vestuario? Fue un reto. Eso es una pregunta que lo viví en realidad porque esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Cómo hago para cambiarle la mentalidad a estos jugadores que van último, que yo recibo con una carga de dudas, de incertidumbre, de, de miedo, de miedo? Había miedo en el jugador para ir a los partidos internacionales. Yo lo viví con miedo cuando en mi etapa lo jugaba y lo sentí ahí cuando empezamos a reunirnos. Pero yo creo que el jugador venezolano, como venezolanos que somos, estamos necesitando siempre retos, desafíos, porque nosotros estamos echados para adelante. Nosotros no somos un gentilicio que vamos como esperando, vamos a ver cómo hacemos. Me extraña mucho lo que ha pasado en esta Venezuela que estamos viviendo, pero esa Venezuela que yo viví, que yo crecí, que yo me formé, era una Venezuela que trataba de buscar salidas, de soluciones, vamos, como buscándole el método para hacerlo. Entonces, lo que hice, yo fui directamente al reto. Yo les llevé el problema que tenían ellos que resolver. Les hice un mensaje, mantuve un mensaje de convicción con ellos, un mensaje en donde yo estaba totalmente convencido que ellos eran capaces de lograr hacer un fútbol en donde nos hiciéramos respetar con el rival, por lo menos preocupar al rival. Entonces, cuando yo le comencé, porque esto en la teoría pareciera una cuestión de hipnosis colectiva que hicimos. La hipnosis fue tan directa que yo los puse fue, primero que nada, en estados de meditación. Yo me metía a hacerles estados de meditación en donde intentaba penetrar en esa mente que tenía muchas ideas, tormenta de ideas que contrastaban con la posibilidad de crecer, tratando de manifestarle mensajes de autoestima, de amor propio, de calidad, de jerarquía, de potencialidad para explotar. Y cuando terminó ese margen teórico, casi de meditación, porque esto es pura teoría, tratando de sugestionar a mis jugadores, llegó el momento de hacerlo en la cancha. Porque esto de la palabra es muy bonita, pero la acción es lo que vale. Y fue ahí donde comenzamos a hacer un cambio metodológico del entrenamiento. Todos los entrenamientos fundamentalmente eran de espacios reducidos con tareas a cumplir, en donde el jugador comenzó a sentir una exigencia de responder ante circunstancias que cada día le ponía más difícil la situación. Poníamos un espacio reducido 4 contra 4 con apoyos por fuera 4-4 en espacios reducidos de 30 por 30 metros, que son, o 20 por 20 metros, y los poníamos a jugar solamente con la pierna izquierda. Pase con la pierna izquierda, borde interno o borde externo. El jugador estaba en ese dilema de generar respuestas positivas que fue creciendo con lo sencillo. Estamos hablando cosas sencillas, pero eso es crearle una manera de pensar diferente. Porque siempre acostumbrado, no, nadie le da una orden, todo el mundo juega, no, estamos jugando fútbol. No, pongámosle una razón de saber si lo estoy haciendo bien o no. Esas pequeñas exigencias que fueron creciendo indudablemente con muchas formas de trabajar, fuimos logrando esas pequeñas sociedades dentro de los equipos en espacios reducidos que ellos sin darse cuenta comenzaron a sentir
a conocerse, a reconocerse como futbolistas de talento. Cuando comenzamos, después, la primera práctica que nos tocó jugar contra Argentina, el reto mayor fue cuando se dieron cuenta, nada, este tipo no es que vino a hablar pura teoría, sino que metió un equipo con una propuesta ofensiva allá en el Monumental de River Plate, ante 60.000 personas que estaban alrededor de Argentina, que iba a primera, y nosotros fuimos con un equipo con 2 laterales volantes, con 2 mediocentros que eran mixtos, con 2 volantes ofensivos y 2 delanteros. Venezuela jugando de último va a jugar así. O sea, no era incoherente mi mensaje con lo que hicimos. No fue que yo vine a hablar una cosa, no, vamos a jugar así, yo confío en ustedes, son buenos y eso, y cuando llega el momento del partido, todo para atrás. Eso es una traición. El jugador se siente traicionado. Yo fui jugador de fútbol. Yo lo decía, el día ese, cuando yo vi el partido contra Argentina y ver 5 atrás y 3 en el medio y solamente 2 jugadores con sentido ofensivo, dije, ¿qué me están diciendo que van a ganar? Lo que van es a evitar perder por goleada. Es lo que están. Ese fue 5, 9 jugadores con pensamiento solamente defensivo. Banco. Entonces, eso es lo que te digo. Uno tiene que ser coherente con la teoría, con el mensaje, con la propuesta. Claro, hacerlo no es fácil. No es fácil. Si hubiese salido todo lo contrario y no hubiesen goleado, no hubiese quedado como un loco ahí, ese venezolano está más loco que una cabra. ¿Cómo va a ser ese planteamiento allá en Argentina y perdió después contra Colombia y después perdió contra Uruguay igual? Ah, no. Ahí sí uno tiene que decir, hermano, Venezuela no tenemos posibilidad entonces de jugar así porque no. Pero ese momento, esa etapa demostró que Venezuela tiene futbolistas, lo que hay es que tener un mensaje coherente del técnico con la calidad de estos futbolistas y que estos jugadores futbolistas cambien su mentalidad por el desafío de hacerlo, solamente por el desafío de cumplirlo, de superarlo. Yo creo que eso fue lo que pasó, Jesús. Nosotros le tiramos el problema en el partido contra Argentina, o sea, no había marcha atrás. Cuando ellos se dieron cuenta de la alineación que estaba, dijeron, papá, este hombre sí viene confiando en nosotros. Vamos a darle demostración que nosotros lo podemos hacer. No lo hicieron el primer día, aunque jugaron bien, no jugaron mal, pero jugaron como para entender las diferencias que habían entre Argentina y Venezuela, pero a partir de ahí Venezuela fue otra. Entonces, esa es la razón. El problema de la mentalidad es cuestión de acción. Trabajar con esa mentalidad coherente en la teoría y después llevarlo a la práctica en el entrenamiento y mucho más al día del partido. Así es, no, profesor, y se ve así, porque en el primer ciclo usted nos explica que fue un 5-0, pero P. Venezuela volvió a ir a River Plate en el próximo premundial y creo que quedó 3-2, ¿no? Con Rubén Morán y Bielma, creo que marcaron los goles por parte de Venezuela. Me corrí si no es así. 3-2. Bien, me voy a adelantar, mis compañeros de panel, me voy a adelantar porque hay varios superchats y van de acorde con la pregunta que le iba a hacer al profesor. Profesor, disculpe que tengo aquí 2 superchats, no tengo el segundo nombre, pero por lo menos Sandra Ojeda dio también un superchat y también Elsie Rodríguez, los amigos que se están suscribiendo, muchas gracias, están saliendo en pantalla en este momento. Por acá, profesor, la gente se pregunta, más que todo lo que veo en el superchat, que muchos lo quieren que usted vuelva a dirigir a la selección. Si lo llama, por ejemplo, Jorge Jiménez hoy, profesor, yo voy a suponer que hoy soy Jorge Jiménez. Aló, profesor Richard, soy Jorge Jiménez. Lo estoy llamando porque quiero que dirija a la Vinotinto. ¿Qué me respondería usted? Es Jorge Jiménez. Si es Jorge Jiménez, le digo, usted ha tenido la mejor decisión. Hoy Venezuela necesita un técnico que le demuestre a los propios venezolanos, que son los que quedamos con esa duda, de que somos capaces de jugar diferente, de jugar con una pretensión real en la cancha como un equipo grande. Venezuela es grande, no puede jugar como equipo chico. Venezuela es un país
con hombres dispuestos y mujeres dispuestas a hacer lo mejor. Si usted me abre la puerta de la selección, usted tiene que entrar en el mismo nivel que yo quiero ver en la selección. El nivel de ser lo más exigente con usted mismo para organizar toda una estructura alrededor de la selección para hacernos sentir a todos como un equipo grande. Si usted me da esa disposición, yo estoy dispuesto hasta el tiempo que nos pueda permitir Dios, pues estar al frente de la selección y demostrar que podemos buscar la clasificación mundialista con un estilo de juego que represente a toda Venezuela. Claro que sí, que voy para allá otra vez. Bueno, estamos con Richard Páez. Aquí apoyamos a la candidatura de Richard Páez nuevamente a dirigir a nuestra selección nacional. Lo que da lástima, o sea, a mí eso es lo que uno siente, oye, una candidatura, parece que es una campaña. Coño, es que Venezuela indudablemente no llegó todavía a esa cultura futbolística de altísimo nivel. O sea, es ahí donde el presidente de la federación todavía no ha llegado a ese nivel. O sea, no tiene el nivel, porque el presidente de la federación lo primero, vuelvo a repetir, es conseguir discernir qué estilo de juego quiere. Y en ese modelo de comparación de ver, pues Richard Páez representa en Venezuela, Claro que sí, un estilo totalmente novedoso que nos dejó una postura de respeto a nivel internacional y que representó lo que sentíamos todos los venezolanos en la cancha. Entonces considero que es eso, que es ahí donde la dificultad de conseguir la solución está en el pensamiento mismo de los que tienen que tomar la decisión y no verlo como una cuestión de campaña o algo, sino precisar cuál es la identidad, o es un venezolano que tenga esas características o es un extranjero que tenga esas características, pero ese extranjero tiene que confiar en el futbolista venezolano, que no se deje llevar por la cultura de la lógica, sino la cultura de que uno, siendo un buen entrenador y conseguir buenos jugadores, uno puede diseñar un estilo de juego que se haga competitivo contra cualquiera, de visitante y de local. Si lo hicimos en el 2001 al 2007, hoy en el 2025, con más experiencia, con más capacidad, con más argumentos en todo sentido, con más herramientas, porque hay una cantidad de herramientas tecnológicas que favorecen el mejoramiento rápido, optimizado de conseguir equipos que entiendan la manera, el compromiso que uno desea en cada posición. Ten la seguridad que sería mucho mejor el resultado que se daría en el 2025. no, Las canas ayudan también. no, eso es No verdad. como la gente cree que las canas solamente lo ven a uno con la cara, no, este ya está caduco, está bien, estoy más viejo, sí, lo acepto, pero este es un viejo que acumula juventud. Y cuando uno acumula juventud, acumula lo bueno y lo malo. Aprendí de lo bueno y de lo malo que he hecho, y hoy estoy con una sabiduría que no tenía cuando tenía 40 años. Perdona, Jesús, que tú que tienes 40. No, yo también. Ya como aquí somos 340. Ah, bueno, Miguel, tú también. No, no, Profe, 40 y una ñapa, por ahí una ñapita que no se dice. una ñapita, aquí estamos con... No, gracias, profesor, gracias. No, el chat está alborotado cuando usted dijo que le gustaría dirigir, de verdad que gracias, profesor. Cómo nos alegra escuchar esas palabras de usted. Adelante, Isilio. Creo que venía Fernando, pero Isilio tenía una pregunta parecida, entonces yo prefiero que la diga Isilio. Sí, Isilio, creo que era algo, el profesor habló de algo que tenías tú. Bueno, vamos a adelantar ya la pregunta en este momento y bueno, es con respecto a eso que usted acaba de decir, profesor, de la experiencia, de lo que usted ya representa con más edad y bueno, también, pero sin dejar de tener el conocimiento y de ser ese venezolano que le duele nuestro fútbol, que le duele nuestro deporte, ese deporte colectivo que tanto usted ama, que tanto usted enalteció en su momento del 2001 al 2007 y que como lo que usted siempre supo hacer, reestructurar el fútbol tiene que pasar nuevamente. Ese es un mensaje que yo le doy. Pero aquí dejo mi pregunta.
Algunos dicen, profesor, que su inactividad en este momento es un freno para que usted vuelva nuevamente a dirigir la selección. ¿Qué le responde usted a esas personas que piensan de esa manera? ¿No? Que piensan bien porque se entiende que uno tiene que tener una actualidad, pero vigencia sí tengo. Vigencia sí tengo porque estoy lleno de conocimiento, estoy lleno de experiencia, estoy lleno de acciones, de formas metodológicas de entrenamiento que he demostrado en mis equipos. Porque la gente tiene que ir a eso, a la realidad. ¿Cómo hago para entender si este señor está o no está apto para dirigir la selección en este momento? Pues uno va y revisa las últimas actuaciones de los equipos en la cancha, ese funcionamiento de juego, ese estilo que se desarrollaba. Entonces, después de la selección, de lo que mostramos, que fuimos a Perú, después fuimos a Colombia siendo campeones millonarios, después estuvimos en Venezuela y volvimos a ser campeones con Mineros de Guayana, que fue una demostración de un salto en el juego colectivo que mostramos con Mineros de Guayana a lo que estábamos mostrando en el 2001-2007 con la selección. Fue un salto. Crecimos. Ese juego, que lo revisen la gente que quiere revisar los partidos que jugamos contra Barcelona de Ecuador en la Suramericana y eliminamos a ese Barcelona de Gustavo Costa. Gustavo Costa, que es es un zorro viejo en partidos mata-mata. Ese Minero de Guayana eliminó a ese Barcelona de Ecuador allá en el 2014, ganándole allá en Barcelona de Ecuador, en Guayaquil, le ganamos 2-0 y empatamos en casa 2-2. Para que vea por el resultado, que es la gente lo que ve muchas veces rápido. Yo veo el funcionamiento. Si vemos el funcionamiento de juego de ese Minero, era un salto a... Después fuimos a Cuenca y ahí también mostramos un nivel superlativo, que eliminamos un equipo boliviano en Copa Suramericana y nos eliminó fue Fluminense allá en Brasil, porque Fluminense y Deportivo Cuenca suena como distinto el nivel de competitivo. Pero mostramos esa personalidad, que un equipo que jugó de tú a tú contra ese equipo Fluminense allá en Maracaná como allá en casa en Deportivo Cuenca. Entonces fuimos creando una evolución en nuestro planteamiento y hoy, si nos ponemos a ver, el último equipo fue en el 2020 Minero, comenzamos a mostrar la versión actualizada que hoy muchas veces es matriz de tendencia, que es el fútbol de los sincronismos. La sincronización de movimientos, la forma como los jugadores ya se anticipan a lo que voy a proyectarme. Jugadas en donde el jugador se proyecta a una zona y el balón vaya, que viene en combinación, y eso provoca fútbol desequilibrante, vertical, rápido, porque ahora hay que darle intensidad. Antes ya no se puede jugar como en el 2001 y 2007. Ahí es donde la gente se queda atrapada con esa visión. Ah, no, pero este jugaba así. Sí, allá jugábamos así, ¿verdad? Es así, pero hoy se juega de otra manera. Entonces la única forma de comprobarlo es verlo, y creo que soy un hombre que tiene la suficiente capacidad como para, si me escuchan nada más, saben, este tipo tiene algo, porque este no habla por hablar, y hablo en teoría de cosas que son conceptuales en este fútbol de los sincronismos posicional, o como mucha gente lo llama, sistémico, de cualquier manera, pero nosotros ya lo interpretamos adecuadamente como para llevarlo en acción en un equipo. Y hoy, que una de las características que diferencia a los equipos se llama la comprensión del juego. Y lo primero que tiene que comprender el juego es el técnico, para después enseñarlo lo que sabe a los jugadores, para que ellos comprendan sus funciones en la cancha. Porque eso es lo que ha cambiado, que cada jugador tiene una verdadera integralidad de funciones en la cancha, y eso lo tiene que desarrollar en el partido. Adelante, Fernando, disculpa. Profesor, muy buenas noches. Qué bendición y qué gustazo compartir con usted. Fercho Rodríguez, mucho gusto. Profe, ¿Cómo está, mi Fercho? profe, mi pregunta es la siguiente. Basémonos en cuanto a lo futbolístico, que es algo importantísimo.
Desde lo futbolístico, ¿usted ve como un retroceso el tema de la selección Vinotinto en cuanto a la generación de fútbol, ya que no se vio en este ciclo una idea clara ni se generó confianza en el juego al 100% sólido? Gracias, profe. Perdona, es que no te escuché un momento. Ya va, que no te escuché bien la pregunta y déjame ver una cosa. Bien, muchachos, leo rapidito. ¿El personal técnico sería todo venezolano? ¿Le gustaría actualizar tanto técnicos, árbitros, preparadores? Ya vamos a hacer la pregunta de José Manuel Gallo cuando me toca. Adelante, Fernando. Bueno, Dame, Profesor. Fercho, dime. Claro que sí, profesor. Profesor, en cuanto a lo futbolístico, ¿usted lo ve como un retroceso preocupante en la selección nacional, ya que no se vio en este ciclo una idea clara y sólida en la generación y confianza en el juego? Gracias, profe. No, bueno, yo digo que todo es bien, le hace bien. Indudablemente uno aspiraría a haber logrado lo que se buscó y que este proceso por lo menos ha estado en la posición más cercana para conseguir el repechaje, que eso hay que hacerlo resaltar. Hay que resaltar que este proceso estaba invicto hasta el partido de Colombia de local, que había logrado resultados importantísimos que en eliminatoria nos habían costado, como era empatar o estar invicto con Argentina o con Brasil, tanto en casa como de visitante. El haberle sacado un empate a Argentina en el partido de local. O sea, hay cosas que uno tiene que sacarle lo bueno dentro de lo que no se logró o esa evaluación conceptual de lo que nos hace falta. Pero todos y cada uno de los procesos dejan una marca, un escalón que puede ayudar a seguir creciendo. El solo hecho de comprender que el estilo que tiene que desarrollar nuestra selección en la cancha sea un estilo asociativo, con identidad propia, con una personalidad en donde los jugadores, comparándolo con lo que no pudimos ver en esta selección, ya es un efecto positivo. Ya es eso algo positivo, que la gente ya entienda, que vaya comprendiendo que exigimos que el seleccionador, aparte de la obligación de clasificar, tiene que mostrarnos un equipo que verdaderamente muestre en la cancha que el jugador venezolano tiene talento. Porque eso es la peor imagen, la peor postura que mostramos ante el mundo cuando vemos a la selección de Venezuela, porque la gente decía, y ese equipo era el que estaba por llegar al repechaje, que no sabía cómo presentar un estilo ofensivo contra Colombia y pierde de esa manera 6-3. Eso quedaría para la gente como una respuesta dolorosa de lo que vimos. Y eso es lo que más duele, porque dejamos una imagen muy baja de nivel futbolístico y perdemos todos los venezolanos. Hoy todavía inclusive muchos de estos jugadores que hoy están en el nivel internacional, después de este golpe, tanto real herida como la eliminación de nuestra selección, muchos de esos jugadores internacionales lo van a sufrir en sus equipos, van a perder su titularidad, van a empezar a mirarlo, no, vayan para otro equipo más bajo. Eso lamentablemente es lo que puede suceder. Y nosotros creemos que hay el suficiente potencial de jugadores, a pesar de que no hemos conformado internamente un proyecto de desarrollo de nuestros jugadores de la base hasta llevarlo al profesional, pero hay jugadores que tienen potencial. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que crear una matriz de opinión de exigirle a la federación que no se equivoque, que no se puede equivocar con la nueva decisión del nuevo seleccionador. Yo creo que el mejor ejemplo que él podría pensar, como yo le dije una vez a Rafael Esquivel, lo que tú me diste estabas con una federación pobre que nadie quería apoyarla, no tenía patrocinante, no había empresa pública ni del Estado ni de privado que lo apoyara. Después que pasamos nosotros, llegó una cola, una fila de apoyo, patrocinio, todos los bancos, todas las televisoras. Empezó a aparecer Venezuela como un equipo que verdaderamente nos representaba a todos. Apareció la camiseta Vinotinto como el color, como ese símbolo patrio que nos une a todos los venezolanos. Ya quedan pocos símbolos patrios que nos unen,
pues la Vinotinto sigue emergiendo como una camiseta nacional. La vemos por allá en Utah, como allá en Maturín, como la vemos allá en Chile o en cualquier lugar del mundo. Realmente eso significa el logro que consiguió la Vinotinto a partir del año 2001. Entonces, hoy es donde tenemos que ir a la búsqueda que esa dirección que se consiguió no se extravíe, no se vayan por otro camino, están tomando atajos que no nos convienen y lamentablemente pues hoy cuando estamos esperanzados en lo que viene, todavía no han nombrado el técnico interino, todavía no han nombrado al técnico, ni han dado pistas, ni siquiera sacaron un comunicado diciendo hacia dónde queremos ir o que esperemos o que tengamos paciencia o que para ellos estos partidos no son importantes. Por favor, Venezuela tiene que construir un trabajo desde ya. No puede Claro. esperar como la gente le hacen creer. No, que ahorita no tenemos ya partido, ya eso no interesa. No, Venezuela necesita reforzar una mentalidad de juego que tenga consistencia. Y eso comienza desde el primer día. No pueden esperar otra vez como están acostumbrados estos dirigentes a esperar a que falten 2 o 3 meses o 6 meses antes de la competencia para empezar supuestamente a hacer un trabajo. Venezuela necesita trabajar desde ya porque nuestra mentalidad todavía está disuelta, está dispersa. No tenemos una concentración, un enfoque en una identidad concreta en donde el jugador se vea representado y en donde el jugador tenga la parte fundamental para hacerlo en la cancha. Profe, tomando en cuenta lo que usted ha dicho y entendiendo que ahorita estamos en un mundo que las redes sociales, nosotros que manejamos redes sociales tenemos nuestras cuentas y manejamos el contenido de la selección y usted también tiene su cuenta y bueno, se escucha, unos le echan la culpa a la federación, otros le echan la culpa a los jugadores, que los jugadores no sé qué, otros le echan la culpa también a la dirección técnica. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién falló? Para Richard Páez, ¿quién falló más de estos 3 actores principales? Venezuela falló. Indiscutiblemente, ahí viene la jerarquía de la responsabilidad, no la culpa. No nos pongamos culpa. Esto no es culpa, esto es responsabilidad. Porque el cambio se da en el cambio de una conducta, de una actitud, de una forma. Cuando hay culpabilidad ya es una cosa que suena a otra cosa y nadie lo está haciendo adrede. Nadie lo hace, nadie va a querer hacerlo mal. Nadie va a estar haciéndolo. Uno tiene que entender que lo que tenemos es que organizar una estructura que sea responsable de cambiar nuestro juego, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el fútbol o de jugar el fútbol. Porque esto es un deporte y el deporte es un 11 contra 11 y los equipos han cambiado. Ecuador es el mejor ejemplo. Ecuador nos ha mostrado que ha cambiado desde adentro y conformando una estructura organizativa ganadora desde un equipo que se llamaba Independiente del Valle, que se fue transmitiendo al resto de los equipos y que luego terminó en la búsqueda de esa identidad de juego en la selección nacional. Hoy Ecuador es de los equipos que normalmente llega a todos los mundiales en todas las categorías. Es un equipo, es un país que ha logrado mantenerse competitivo en Copa Libertadores, en Copa Suramericana, con equipos de la zona. Entonces, está colocando jugadores en la élite del fútbol internacional, no como nosotros en zonas intermedias. Ya está colocando jugadores en la élite, como lo hace Brasil, como lo hace Argentina, como lo ha hecho Colombia también en algún momento, Uruguay. Ya Ecuador está otro país suramericano que ha logrado convencer, y no solamente convencer, mostrar jugadores con el talante de jerarquía internacional. Entonces, la responsabilidad tiene que comenzar de la cabeza, como digo, del presidente de la federación. Y su primera gran forma de buscarle la solución es traer un seleccionador nacional que tenga esa visión de grandeza, de compromiso y de corresponsabilidad para hacerlo bien. No es para ir a buscar, vamos a ver cómo le va. No,
ese tipo tenemos que convencernos. Por eso yo te digo, hoy lo que necesitamos es un líder en la selección nacional, un líder. Un tipo que los jugadores respeten por su experiencia, por su capacidad, por su verbo, por su forma de actuar ahí adentro, en donde verdaderamente se consigue la palabra mágica, confianza. Cuando un jugador juega con confianza, ese jugador le juega a quien sea, le gana a quien sea y puede ganar 3-0 a Uruguay en Montevideo. Eso es lo que estamos buscando. La gente tiene que entender que para poder lograr esas hazañas se necesita que el jugador juegue con una confianza plena en el mensaje del técnico, tenga una correlación, y ahí es donde viene la corresponsabilidad de ganar o perder en la cancha, porque yo estoy de acuerdo en la forma como vamos a jugar este partido. Entonces ahí es donde yo te digo que la corresponsabilidad comienza en la federación, después vendrá el seleccionador cuando lo tengamos, y después vienen los jugadores y los fanáticos, la prensa, los analistas, todo lo que rodea la selección, tienen que ser también copartícipes de lo bueno como de lo malo. Lo natural en Venezuela es siempre señalar así, y hay que buscar así también, para adentro, ¿no? Cuando uno señala así, este es el responsable, o la gente dice el culpable. Es muy fácil señalar así, pero el otro dedito también te dice, tú también. Tú también eres responsable. Entonces, entre todos, esto que están haciendo ustedes, permitirme exponer esto en público y manifestarlo y hablar con ustedes, y que ustedes argumenten sus posiciones y esa situación, eso es lo que le hace bien al fútbol de Venezuela. Porque las redes sociales, a pesar de que es un enjambre de tormenta de ideas, de tormenta de presentación de todos los conceptos, cada quien piensa a su manera, todos los caminos dicen que conducen a Roma, pero hay que saber escoger el mejor camino. Hay que saber escoger el camino que sea más coherente con la personalidad, la idiosincrasia del venezolano. Por eso cuando buscan la solución preguntándole al argentino, al técnico colombiano, al técnico de otro país, vendrá con una idiosincrasia formada en su país, lo que se ha hecho en su país. Pero la historia, la realidad, las líneas de conducta de esos países con relación al nuestro son totalmente diferentes. Y es ahí donde hay el choque, el combate de lo que yo llamo al final la cultura de la lógica, que sopesa una decisión en estos técnicos que lamentablemente no se puede evitar, porque son ellos los primeros convencidos de la diferencia que hay entre el talento del jugador venezolano o el talento superior de estos jugadores que están afuera. Entonces, eso solamente lo puede uno adoptar técnicos venezolanos, que asumimos el reto como si fuese propio, como si me están retando a mí. ¿Cómo voy a no? ¿Cómo me va a ganar mi Ecuador? ¿Cómo me va a ganar Argentina? Vamos a jugar. Tienen que ganarme jugando. Y si me ganan, bueno, así es el fútbol. Esto no estoy vendiendo, porque esto no es venta. No estoy yo haciendo oferta. Estoy diciendo algo que he vivido, que lo he puesto en mi hecho de vida. Yo puedo decirlo con la autoridad moral que me precede. Para poder lograr lo que logramos, 4 partidos seguidos, 3 partidos eliminatorios después seguidos, y el respeto de ganar 4 partidos de visitante, significa que fue un equipo hecho para ganar adentro y afuera. Y eso es lo que necesita hoy Venezuela para recuperar la reputación perdida que perdimos en este proceso. Así es. Y eso es lo importante, ¿no? Saber elegir. Por eso que quede claro a todos los amigos que están en el chat, la decisión de Jorge Jiménez la tiene en sus manos para todo, para el futuro de nuestro fútbol venezolano. Adelante, Dani, y después leo las preguntas de uno de los del chat, por favor, de uno de los seguidores del chat. Adelante, Dani Hernández. Profe, lamentablemente no se ha conseguido nunca el poder clasificar a un mundial. Lamentablemente no se ha podido lograr. Si seguimos haciendo lo mismo en las eliminatorias sudamericanas, ¿estamos condenados a ir nunca a un mundial? Eso es lo que dice la línea de conducta. Si uno repite lo mismo y no consigue lo ansiado, es muy difícil, porque nunca puede uno decir que no. A veces suceden cosas que uno no explica, pero indudablemente
lo sensato, lo inteligente. Si a uno le va mal por un camino y vuelve y choca con un camino y vuelve otra vez y quiere intentar y vuelve otra vez, hermano, haz una curva, busca otra manera, búscate un avión, búscate un submarino para que pase por otro lado. Busca una diferencia de lo que estás haciendo. Einstein, Eso profe. es algo lógico, es algo de una cuestión natural, de sobrevivencia, si se quiere, de sobrevivir. Estamos vía al precipicio y vamos a seguir por ese camino. Si estamos casi que caemos en el precipicio, y menos mal que no existe descenso en este tipo de eliminatoria. Y menos mal que ahora y que viene el Mundial del Populismo, en donde van a ir 64 equipos. O sea, se pierde el concepto de la competencia esencial que significa fútbol. Fútbol es competencia, es sentirse con diferencia. Yo creo que es el único campo en el deporte que nos permite a los países que tenemos una diferencia de histórica, de económica o de resultado de vivencia o algo así, que nos permite que le podamos ganar a esos supuestos grandes históricamente, porque en el deporte todos lo hacemos en un mismo terreno. Ahí no hay terreno inclinado, ni unos juegan en una escalera y otros jugamos en el piso. No, papá. Uno juega en la misma altitud y en el mismo concepto de trabajo, y todo se resuelve en cuestiones futbolísticas. Y en donde otros factores como la fortaleza mental, la resiliencia, el carácter, la personalidad con que se enfrenta, le hacen a uno llegar a situaciones que son ilimitadas. Pero todo se basa primero en el concepto de jugar al fútbol y saberlo jugar bien. Y eso es lo que más le ha hecho falta a Venezuela. Mientras Venezuela no consiga un estilo propio, en donde se mantenga ese estilo de identidad y siga creciendo, si hubiesen seguido escalando el nivel que nosotros dejamos a la selección en el 2001 al 2007, con ese mismo estilo hubiesen subido, crecido, hoy estaríamos clasificados, pero por 1000. Tuviéramos clasificado directo si hubiesen seguido por ese sendero. No, fueron por otro lado, otra vez comenzaron las distorsiones, trajeron técnicos después extranjeros, volvieron al pensamiento que te digo de la cultura de la lógica, y volvimos a estar en el principio del fin, con mejores situaciones. Entonces yo creo que tiene que haber la oportunidad, por eso es que no hay que volver a equivocarse. Ese es el mensaje directo a la federación. No se pueden volver a equivocar. Tienen que entender que hoy es el momento de construir una solución que nos convenza a todos, a los venezolanos, no a los de afuera, no a otros países, no, a los venezolanos. Y los venezolanos que ya hemos vivido las dos modelos, las dos estructuras dirigidos por extranjeros o dirigidos por venezolanos, entendemos que la vía tiene que ser sólida y concreta, y conseguir ese hombre que tenga ese conjunto de circunstancias que nos lleve verdaderamente en la búsqueda de la clasificación. Así es. Sigo leyendo comentarios en el chat. Por acá, José Miguel Galo dice: el personal o su cuerpo técnico estaría compuesto por venezolanos. Bueno, voy a reformar aquí porque cada pregunta es personal. Profesor, muchas de las cosas que se le criticó a este cuerpo técnico era que jugadores de jerarquía como Juan Arango, como José Manuel Rey en su momento, se pusieron a la orden. Siempre el venezolano conoce la idiosincrasia, ¿no?, de lo que pasa. Entonces, ¿qué le parece si un extranjero involucra personal venezolano o jugadores venezolanos, insignias venezolanos en el cuerpo técnico, en su staff de cuerpo técnico? Por lo menos sabemos que con Bocha Batista solo estaba, creo que el preparador de arquero. Vicente Rosales. Realmente eso fue una de las también debilidades que tuvo ese proceso. Entendiendo por qué lo hacen, porque ellos confían en ellos nada más y nada más, pero no dejaron nada para el futbolista o para el entrenador venezolano. No dejaron nada desde el punto de vista de conceptos metodológicos, de ideas, de trabajo, que hubiese sido importante para que los entrenadores venezolanos pues tuviesen, uno de los que estuviese ahí adentro, pues tuviese esa oportunidad de crecer. Pero bueno, ya sucedió, y eso es un lamentable error que no se puede repetir. Cuando decimos no se pueden volver a equivocar, una de esas cosas es eso, no equivocarse, no teniendo
entrenadores o preparadores físicos, aunque sea auxiliares, para acompañarlos en el trabajo y que dejen algo en ese grupo de hombres venezolanos para cuando ellos se vayan. Entonces eso es lo importante de ese argumento. Y lo otro es diseñar una metodología que verdaderamente se refleje, porque esa era otra cosa. En la época que nosotros dirigimos, había entrenadores de los equipos que cuando llegaban estos jugadores a sus equipos preguntaban, mira, ¿cómo es que trabaja? ¿Cómo es que se hacen las cosas? ¿Cómo? Y ellos tenían abiertas las puertas. Yo cuando entrenaba dejaba abiertas las puertas para que los entrenadores que quisieran ir pudieran estar presentes en ese tipo de entrenamiento, por lo menos cuando hacíamos las pretemporadas o cuando estuvimos concentrados en Copas Américas o algo así. Pero la idea era tratar de que la gente de afuera, los entrenadores, tuviesen posibilidades de observar entrenamientos para ver cómo es ese estilo. Y el estilo de juego de nuestra selección se fue como reciclando como una forma de identidad de juego en muchos equipos en Venezuela. Y eso fue así. Recuerda que en esa época, del 2001 al 2007, nosotros en el 99, como traímos fue la semilla de Estudiantes de Mérida, que quedamos cuartos de Libertadores. Llegamos a cuartos de final de Libertadores y fuimos los quintos equipos por las circunstancias de los goles que hicimos y los goles que recibimos para ser eliminados, pero fuimos y ganamos aquí 3-0 y 3-0 perdimos allá y después nos hicieron, o el 4-0 que nos hicieron. Y luego clasificó Táchira y clasificó Caracas en esa época, porque había una sintonía de crecimiento al crecer la selección de Venezuela. Después nunca más, después nunca más. Después que hicieron eso, Táchira, Caracas, los cuartos de final en Copa Libertadores, nunca más un equipo venezolano, porque no tenemos una guía, un faro que nos ilumine allá arriba y que los otros equipos empiecen a diseñar un estilo al estilo de la selección que está dando resultados. Eso pasó en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en todos los países. Uno sabe la identidad como viene a jugar Botafogo porque uno sabe, este es de Brasil, juega con ese estilo que van todos, salen laterales, entran volantes, porque es el estilo que se recicla mostrado por la selección. Por eso es tan importante lo que yo digo de saber escoger para no dejar pasar otros 4 años más y seguir los equipos venezolanos en sus dudas, en sus búsquedas de un equipo o de una selección que nos dé un ejemplo que no tenemos en este momento. Profe, ¿qué lo motivó a usted ser director técnico en el 2001? ¿Y qué cree que puede aportar Richard Páez Monzón hoy en día a esta nueva generación vinotinto? No, bueno, en el 2001 fue donde llegué a la selección nacional, pero yo fui entrenador desde el 79 con Estudiantes. Empecé con la ULA Media, que fue el primer equipo que ganamos Copa Venezuela en ese primer año, y que le ganamos al Caracas Fútbol Club, que era el equipo de primera división, y este equipo estaba subiendo de segunda división. ¿Qué fue lo que a mí me hizo pensar en ser entrenador? Porque fui futbolista, porque fui jugador, porque entendí en la cancha que uno para competir tiene que estar capacitado, entrenado, preparado, desarrollando una disciplina profesional alrededor de uno que lo guíe, que lo oriente y que lo haga a uno exigirse cada día más. No quería ser mediocre, yo quería ser competitivo, yo quería ser un entrenador que superara lo que había vivido como futbolista en la selección, porque yo fui humillado en la selección. Yo recibí 11-0 en una cancha de fútbol con la camiseta nacional, yo contra Argentina, y 10-0 contra Yugoslavia en una minicopa. Entonces sentía que no teníamos un planteamiento que nos diera la oportunidad de mostrar nuestro talento.
el mensaje siempre era vamos a presionar, vamos a quitar la pelota, vamos a corretear y eso. Y cuando teníamos la pelota, no, la lanzamos al que está allá lejos para jugar. Yo que jugaba de 10, 8, que era un volante mixto que recorría box to box, trataba de ir a buscar jugadores lejanos otra vez, lanzar pelota. Cuando yo veo esto, todo se me va a mi mente a eso, y por eso era en el 2001, antes de que yo fuese técnico, yo era técnico de Estudiantes de Mérida y estábamos mostrando una campaña, pero una cosa de loco, una cosa que no se podía creer. Cada vez que aparecía Estudiantes de Mérida jugando un partido de Copa Libertadores, salía las pocas, en aquellos momentos, señales televisivas hablando, ahí viene el equipito sorpresa, viene a jugar contra Emelec. Vamos a ver si pasa, y pasábamos. Y vamos a ver si pasa con él, y pasábamos. Y entonces, este equipito, ¿hasta dónde va a llegar? El equipito histórico. Pero cuando comenzaron a descubrirlo, era un equipo que se enfrentaba con luces, con luces propias. Entonces, ten la seguridad que lo que nos hace falta es crecer por esa vía, tener firmeza en los conceptos que tenemos que desarrollar, y seguro que el futuro, si no lo veré yo, lo que lo vean otros, pero que por fin lleguemos con un equipo, por favor, que juegue como debe jugar un futbolista en Venezuela. Entonces, lo que me hizo llegar a mí a esa posición fue un reto hacia sí mismo, de decir, no puede ser yo corresponsable de llevar este féretro que llevamos todos cargados a la vía que va a un féretro. No, vamos a montarnos otra visión. Y fue ahí donde no, yo me formé buscando capacitarme en máximo nivel. Fui a Milan, estuve en Boca Juniors, estuve en Colombia, en Millonario, en Nacional y con Maturana y con Bolío Gómez. Estuve con ellos intercambiando. Después fui a Fabio Capello y a Rigo Sacchi en Milan. Después estuve en Boca Juniors cuando estaba Bianchi. O sea, fui a Ajax también a ver el trabajo de las categorías menores para reforzar esa idea de cómo trabajar y construir esas categorías menores con un totalmente diferente, es otro mundo. Entonces, allá en Venezuela, llegamos y eso no pasa nada, no lo toman en cuenta los presidentes de la federación. ¿Cómo no van a dejar ir a este hombre que nos puede crear aquí una organización metodológica de trabajo? Estuvimos por ahí los 7 años que estuvimos, les mostramos con hechos que se podía mostrar otro estilo de fútbol y chao, sí, chao, se fue, no hay problema. No, eso es lo que no nos ha dejado crecer, que no hemos sabido aprovechar los momentos y a través de ese momento poner plataformas para aspirar a otro nivel. Y por eso hoy lo único que me llena de satisfacción es que hay técnicos de esa generación mía que yo dirigí, que están comenzando a resurgir con esa potencialidad de dirigir hacia el futuro. Lo que estamos viendo con Osvaldo Vizcarrondo me llena de una satisfacción porque está formado con conceptos de esa vigencia actual, desarrollando lo que vivimos nosotros como experiencia que él tuvo, y seguramente eso le ha servido para crecer por esta vía que está creciendo. Que ver a Ricardo Davía allá en Cincinnati, ver a Chuy Vera por allá en Dallas, ver al Pájaro Vera dirigiendo en equipo, eso es lo que al final, si llegase uno a ser técnico de una selección, o estos muchachos llegan a ser técnicos de una selección en Venezuela, llevar ese componente de entrenadores que están resurgiendo y que fueron jugadores de la Vinotinto. No dejar perder la experiencia que tuvieron y dejarlo como que sí, eso fue hace muchos años. No entienden. Y el mejor ejemplo, lo dio Scaloni con lo que hizo en Argentina, que superó todas las críticas que tuvo cuando llegó, porque no tenía experiencia, indudablemente, pero tenía experiencia de lo vivido, de lo aprendido, de tanta capacidad, y se trajo jugadores alrededor para crear una estructura en donde todos forman parte de un concepto, de una visión igualitaria o uniforme, por lo menos.
Y que se respeten los procesos, profesor. Vizcarrondo va bien con la sub-17, va a ser la sub-20 y ojalá esa camada se respete y que él lleve esa camada a la mayor. Ojalá sea así. No, él como entrenador tiene que tener un proceso también de evolución. Si lo quieren poner en esta experiencia express tipo microondas, ojo, se pueden quemar. Me lo pueden quemar y ese es ya un entrenador que ha mostrado un potencial que se pasa de vista. Lo que uno pone a escuchar a Rubén Morán hablar o Leopoldo Jiménez, que uno los oye hablar como técnico, Cafú Arimendi, esos muchachos están ahí empezando a desarrollar trabajos técnicos y uno los escucha y uno dice, van por el camino correcto. Ricardo Davío, oírlo hablar lo que habla trabajando allá en el Cincinnati, uno dice, son muchachos que van creciendo como deben crecer, pero no le pongan de una vez la papa caliente como me la pusieron a mí, pero yo tenía experiencia para aguantar, voltearle el mango y entregarle la Vinotinto como se la entregamos. A mí me dieron la Cenicienta quemada y se las entregué Vinotinto liberada y con capacidad de llegar a un mundial. De llegar, ahí fue cuando comenzó la verdadera esperanza de llegar a un mundial, a partir del 2001-2007. A partir de ahí es donde uno exige, no, tenemos que llegar al mundial, no que vengan a hacer aquí procesos para el 20 o el 27 o el 2040, no. El que llega ya tiene que llegar a pelear mundial. Indudablemente, como decimos siempre, con una identidad que nos represente, que lo veamos un equipo que juegue al fútbol, no esa vaina que vimos en algunos partidos mucho más y que lamentablemente nos hacía retorcer esa sensibilidad vinotinto que uno tiene porque vivió otra forma y otra visión. Muchachos, yo creo que estamos llegando al final. Sí, ya la última de Fer y nos despedimos, profesor. Gracias, profesor, por darnos la entrevista. Gracias Adelante, usted, Fernando. gracias a usted. Estamos en el descuento, profe. 3 minutos de descuento. Entramos en el minuto 90 más 3. Vamos. Profesor, ya haciendo la última pregunta de esta extraordinaria charla por parte de su persona, profe, ¿qué le diría el actual Richard Páez Monzón, que tiene más experiencia y conocimiento, a ese Richard Páez del año 2001 cuando tomó las riendas de la Vinotinto en el 2001, profe? ¿Qué le diría usted? Si lo tuviera de frente y si estuviéramos en un viaje así en el tiempo, ¿qué le diría de frente? Gracias. Que hubiese comprendido la incomprensión de la gente. Porque como yo salí de la selección, salí de una manera que me dolió. Porque primero fue la fanaticada que yo busqué, la fanaticada en San Cristóbal, por su forma de actuar, por su forma de hacer sentir a los rivales, porque se hacían presente. Pero no comprendí que los colocamos en un límite ilimitado de soñar. Entonces creían que no podíamos perder con nadie, que había que jugar todos los partidos perfectos, que todos los cambios tenían que ser como se veía desde afuera, que uno desde afuera ve todas las soluciones, pero lo difícil es ahí adentro tomar las decisiones correctas y no equivocarse. Que uno se equivoca. Richard Páez, tú te puedes equivocar. Y yo sabía que me podía equivocar. Y sabía porque lo entendí muchas veces. Oye, en esto no debía hacer esto, debía hacer aquello. Porque eso es parte de la condición humana. Pero sencillamente le diría también, hiciste lo correcto. Le demostraste a Venezuela que los venezolanos podemos hacer un fútbol diferente y que somos capaces de ganarle a quien sea si trabajamos como equipo y entre todos nos organizamos y confiamos en esa visión de una identidad propia. Richard Páez lo mostró en el 2001 al 2007 y hoy en el 2025 exige que se vaya por ese camino. Esa es la única vivencia que me quedaría por decirle y que gracias, más bien le diría gracias, Richard, por haber sido tan atrevido, tan irreverente. Así, gracias, profesor. Gracias, un gusto haberlo tenido acá y bueno, que Dios me lo bendiga. A todos. Y a usted también. Amén. Y queremos verlo dirigir pronto, Eso sí lo queremos. Amén, queremos que Richard Páez dirija pronto. Nos vemos en un próximo programa. Tengamos esa oportunidad nuevamente para mostrar lo que estoy hablando en práctica. Amén. Chao. Así será. Bueno, chicos, se despide entonces el profesor Richard Páez Monzón de acá. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por su sintonía y que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Chao. Síganos en nuestras redes sociales como @BenSport, en Instagram como @BenSportTop. Y no olviden suscribirse al canal de Miguel Arias, al canal de los hinchas y BenSport. Muchas gracias por confiar en nosotros y no se pierda un próximo capítulo.